Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy empezamos tema nuevo, ¿vale? Como veis aquí es el tema 6, las reacciones químicas, introducción a la estequiometría. Bien, bueno, aquí vamos a ver qué es una reacción química, cómo ajustar reacciones químicas y veremos una iniciación a hacer cálculos a partir de las ecuaciones químicas o reacciones químicas, ¿vale? Bien, bueno, la presentación os la mando a continuación, donde tenéis el resumen del tema, que ya sabéis, como siempre, lo copiamos en el cuaderno. El índice también lo tenéis en la presentación y unas palabrillas de vocabulario que está dentro del tema para familiarizarnos con la terminología del tema. También la tenéis recogido en la presentación, ¿vale? Bueno, pues empezamos por el punto 1. Nos habla de los cambios físicos y los cambios químicos. Bien, ¿qué son los cambios físicos? Pues los cambios físicos es cuando ocurre un cambio y la naturaleza de la sustancia no varía. Entonces decimos que se ha producido un cambio físico, perdón. Por ejemplo, si nosotros tenemos agua en estado gaseoso y ese agua se condensa pasando a estar en estado líquido, seguimos teniendo agua, antes en estado gaseoso, ahora en estado líquido. Entonces, como únicamente lo que ha ocurrido es un cambio de estado, se dice que eso es un cambio físico. Si yo me estoy moviendo, ¿vale? Empiezo a moverme, yo me desplazo hacia un lado y hacia el otro, pero en realidad no estoy sufriendo ningún cambio químico. Por lo tanto, también diríamos que el movimiento es algo físico. De hecho, se estudia en física y no en química. Bien, entonces, un cambio físico, la naturaleza de la sustancia no varía, porque la sustancia antes y después del cambio es la misma. ¿De acuerdo? Vale. Venga, ¿cuándo hablamos de cambios químicos? Pues hablamos de cambios químicos cuando ocurre una reacción química, es decir, cuando varía la naturaleza de la sustancia. Cuando lo que yo tengo al principio y se produce un cambio, al final lo que obtengo es algo distinto. En ese caso se dice que ha habido un cambio químico. Por ejemplo, un cambio químico es pues la formación del agua a partir de sus elementos. Se unen el hidrógeno, se unen el oxígeno, reaccionan entre sí y forman el agua. Eso sería un cambio químico. Antes tenía gas, hidrógeno, gas, oxígeno y después se me ha formado agua líquida. ¿Vale? Cambio químico. Si hacemos la combustión de un papel, antes teníamos un papel, lo quemamos y lo que obtengo es, entre otras cosas, CO2, que es lo que se escapa, el humo, CO2, la ceniza, ¿vale? Y bueno, pues habría vapor de agua, lo que pasa es que eso se va con el humo, no se aprecia. Cambio químico. Si nosotros tenemos los barrotes de hierro de una ventana y no están bien pintados, con el paso de un invierno bastante lluvioso, al final el hierro se acaba oxidando. ¿Tengo lo mismo en el barrote cuando estaba recién puesto, recién pintado y tan estupendo, ha pasado el tiempo que se me ha creado una costra de óxido? No. Lo que antes tenía era hierro y lo que ahora tengo es óxido de hierro. Cambio químico. ¿Vale? Bien. Bueno, pues este es el punto 1, no le vamos a dar más vueltas. ¿En qué nos vamos a basar ahora ya a partir de este punto? En los cambios químicos, porque vamos a ver las reacciones químicas. Vale, borro esto y vemos el punto 2. A ver, ¿dónde he puesto el lápiz? Aquí en el bolsillo. Punto 2. Las reacciones químicas. Vale, entonces, ¿qué es una reacción química? Pues una reacción química es cuando una sustancia se descompone o dos o más sustancias reaccionan entre sí para dar lugar a una nueva, ¿vale? Entonces, aquí en las reacciones químicas tenemos que hablar de reactivos. Reactivos, que son las sustancias que reaccionan entre sí y siempre van delante, cuando hagamos nosotros una ecuación química, van delante de la flecha, ¿vale? Los reactivos. Y luego tenemos los productos. Los productos son las sustancias que se generan, que las nuevas sustancias que se crean, y siempre en una reacción química aparecerán después de la flecha. ¿De acuerdo? Entonces, el esquema general en una reacción química es el siguiente. Tenemos los reactivos, la flecha, que indica que se ha producido el cambio,
los productos, ¿vale? Estas son las sustancias que tenemos antes del cambio, las originales, y estos son los productos, las sustancias nuevas que se generan después del cambio, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre en una reacción química? Bueno, pues en una reacción química lo que ocurre es que los enlaces de los reactivos se rompen y entonces esa rotura de enlaces da lugar a una reorganización de átomos. Aquí no se pierde nada. Los átomos que tengamos en los reactivos van a ser iguales a los átomos que tenemos en los productos. Solo que esos átomos, como han roto su enlace, se van a reorganizar de tal manera que van a dar lugar a sustancias nuevas, ¿vale? Es una reorganización, una reagrupación de átomos. Por ejemplo, si nosotros tenemos... Ese es el amoníaco, ¿vale? El amoníaco, en este caso solo tengo un reactivo porque va a dar una descomposición. La descomposición es que el reactivo se descompone en las sustancias que lo forman. Entonces yo tengo el amoníaco que se descompone en nitrógeno e hidrógeno. Independientemente de que esto no esté ajustado, porque no está, y eso lo veremos un punto más adelante, ¿vale? Lo que os quiero decir es que los átomos que había antes son los que están ahora. ¿Vale? Aquí tengo nitrógeno, aquí también. Aquí tengo hidrógeno y aquí también. A mí aquí no me podía aparecer de la nada un oxígeno porque no está como reactivo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ha ocurrido es eso, una reorganización. Esta molécula ha roto sus enlaces, vamos a borrar esto, esta molécula ha roto sus enlaces y los átomos han quedado libres, ¿vale? Libres. Y se han reagrupado de una forma distinta para dar lugar a nuevos átomos. A nuevas moléculas en este caso, ¿vale? Nuevas sustancias. Teníamos el amoníaco que se ha descompuesto y ha dado lugar a los elementos que lo forman, al nitrógeno y al oxígeno, ¿vale? Esto, bueno, pues para hacerlo bien, para ajustarlo correctamente, esto aquí tendríamos un 2 y aquí otro 2. Pero vamos, que el ajuste lo vemos en puntos siguientes. Otro ejemplo. Vamos a ver, tenemos el metano y se quema. Esta es una reacción de combustión. Toda reacción que se dé con el oxígeno se le llama reacción de combustión, ¿vale? En esa reacción, en las reacciones de combustiones de compuestos orgánicos, como es el metano, siempre se van a obtener los mismos productos. Dióxido de carbono más agua. Pero a lo que estamos ahora, con respecto a los átomos, vemos que tenemos carbono, carbono, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, oxígeno, ¿vale? Se han roto los enlaces del metano, los enlaces del oxígeno, se han recombinado esos átomos, ¿vale? Se han mezclado y han dado lugar a una organización nueva, formando productos nuevos, ¿vale? Eso es una reacción química, ¿de acuerdo? Bien. Borro. ¿Cómo sabemos nosotros que se está produciendo una reacción química? ¿Cómo lo sabemos? Eso lo tenéis como 2.1. Indicadores de una reacción química. Vale, ¿cuáles son esos indicadores? Bien, pues el primer indicador, un cambio de color. Un cambio de color. Por ejemplo, yo tengo el ácido clorhídrico y le añado un indicador. Un indicador es una sustancia que se añade a la reacción química, no interfiere para nada en una reacción química, y esa sustancia lo que hace es que cambia el color, ¿vale? Cambia el color y nos indica que se ha producido que ha habido una reacción química, ¿vale? Eso se utiliza en un procedimiento llamado valoraciones ácido-base, que ahora mismo en este tema ni en este nivel lo vais a ver, pero bueno, para que lo sepáis, cuando queremos hacer mezcla de ácidos y de bases, se utiliza este tipo de sustancia. Vale, bueno, pues si yo tengo ácido clorhídrico, le añadimos este indicador, la disolución está incolora. Pero si ahora le añadimos un poquito, ¿vale? Le vamos añadiendo una sustancia básica
por ejemplo, el permanganato de potasio, que es una base, se le va añadiendo, llegará un momento en el que esto se pone en un color rosa fucsia, ¿vale? Entonces ahí indica que se ha producido una reacción química. Hay un cambio de color. Otro indicador. Pues otro indicador es el desprendimiento de gas, de un gas. Por ejemplo, cuando nosotros quemamos un papel, se desprende humo. Está ocurriendo una reacción química. Cuando nosotros arrancamos un coche, una moto, cualquier vehículo de motor, se desprende humo. Ahí está ocurriendo la combustión de la gasolina. Reacción química. ¿Vale? Otro es la temperatura, y voy a verlo aquí en el libro, que no se me olvide ninguno. ¿Vale? Estamos en la página 124. ¿Vale? La precipitación. Ese es otro indicador. ¿Vale? La precipitación. Nosotros añadimos dos líquidos y resulta que a veces automáticamente, otras veces, depende de lo rápida que sea la reacción, se forma un precipitado en el vaso, ¿vale? Se forma un sólido en el fondo del matraz. Entonces, ahí nos está indicando que se ha precipitado algo, ha aparecido un sólido de la nada, nos está indicando que hay una reacción química. Y otro, cambio de temperatura, por ejemplo. Un cambio de temperatura, variación de temperatura. Bien, que se enfríe la sustancia, que ha habido una reacción endotérmica, ¿vale? Absorbe calor, o que se desprenda calor. Por ejemplo, pues cuando nos estamos acercando a una chimenea, desprende calor. Cambio químico, ¿vale? Aquí tenéis otra. Bueno, lo único que nos dice es que cuando hay un cambio muy brusco de temperatura, o bien que se desprende mucho calor o que se absorbe mucho calor, pues nos dicen que son reacciones con, pues eso, con un cambio brusco de temperatura. Ya está. Otro, también, pues se desprende luz, ¿vale? Lo que pasa es que en vuestro libro no lo pone, que se desprende luz. Voy al ejemplo de la combustión porque es el más visual. Cuando quemamos la madera para hacer una hoguera, se está desprendiendo luz, ¿vale? Cuando tenemos las famosas luciérnagas que nos gusta tanto, desprenden luz y ahí tienen una reacción química. La luz de las estrellas, se está produciendo una reacción química y de ahí que nos ilumine. En el sol es una bomba de reacciones y de ahí esa radiación. ¿De acuerdo? Desprendimiento de luz también. Vale. ¿Qué tenemos que saber también de las reacciones químicas? La velocidad de reacción. Eso lo tenéis en la página siguiente. A ver, este está como el 2.2. Velocidad de reacción. Bueno, pues, ¿qué es la velocidad de reacción? La velocidad de reacción, si hablamos de reacciones que son en un único sentido, ¿vale? Pues podríamos decir que la velocidad de reacción es el tiempo que tardan en aparecer los productos, ¿vale? Esa es la definición de velocidad de reacción. ¿De qué depende la velocidad de reacción? Pues la velocidad de reacción depende de la concentración de reactivos la concentración de los reactivos, la velocidad de agitación, de la superficie de contacto. Más que de la superficie, vamos a poner del
estado de agregación. ¿Vale? El estado de agregación de los reactivos y, por supuesto, la más importante, de la temperatura. ¿Vale? Yo creo que no me dejo ninguna de las que pone en vuestro libro. Vale. Bueno, en vuestro libro no lo pone, pero nosotros para entender lo que la velocidad de agitación, el concepto de velocidad de agitación, podríamos echar mano de la teoría cinética, ¿de acuerdo? La teoría cinética lo que nos dice es que en una reacción química lo que se produce son choques entre los átomos de los reactivos, ¿vale? Entonces, para que los choques sean eficaces, sean efectivos y den lugar a un producto, pues tienen que chocar con la energía necesaria, ¿vale? Una energía suficiente y en una orientación adecuada. Eso os lo doy a título informativo. Repito, una velocidad, ¿vale? La velocidad en una reacción química, lo que ocurre son choques entre los átomos de los reactivos. Para que los choques sean eficaces y den lugar a los productos, ¿vale? Pasemos de reactivo a producto, lo que tiene que ocurrir es que esos choques tengan la energía necesaria y una orientación adecuada para mantenerse unidos y dar lugar a los nuevos productos. ¿Vale? Entonces, ¿qué favorece que haya mayor número de choques? Porque a mayor número de choques, más probabilidad de que sean efectivos, por lo tanto, más probabilidad de que se dé la reacción y sea más rápida, ¿vale? ¿De qué va a depender eso? Bueno, pues va a depender de la concentración de reactivos. Cuanta más cantidad de reactivo tengamos, más átomos hay. Y por lo tanto, más probabilidad de que choquen entre sí y es que estos choques sean efectivos y aumente la velocidad. ¿Vale? La reacción sea más rápida. Ese por ahí. Concentración de reactivos. La temperatura. La temperatura, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nosotros queremos disolver algo, ¿vale? Si aumentamos la temperatura, es mucho más fácil de hacerlo. Yo siempre pongo el ejemplo del colacao. El colacao en leche fría no se disuelve, pero en leche caliente sí, ¿vale? Favorece la disolución. Pues aquí pasa igual, la temperatura favorece el aumento del número de choques, porque al aumentar las temperaturas, las partículas vibran más, ¿vale? Vibran más, se agitan más y favorece que haya más choques. Por lo tanto, favorece que aumente el número de choques, aumenta por tanto la probabilidad de que los choques sean efectivos, haciendo que la reacción sea más rápida. ¿Vale? Bien, eso es la temperatura. La velocidad de agitación. Pues la velocidad de agitación es la velocidad con la que nosotros agitemos la reacción. Cuando tenemos reacciones que por mucho que agitemos no se producen, es como cuando tenemos algo que no se nos disuelve, si lo disolvemos con la batidora, el típico ejemplo del colacao, se nos disuelve más rápido. Pues en una reacción pasa igual, ¿vale? Porque aquí lo que está viendo es una disolución, no una reacción. Pero en una reacción química ocurre exactamente lo mismo. Cuando aumentamos la velocidad de agitación, eso lo que hace es que aumenta la vibración de las partículas, la vibración de los átomos. Por lo tanto, al aumentar la vibración de los átomos, aumenta el número de choques, haciendo que estos puedan ser más efectivos, porque aumenta la probabilidad de que sean más efectivos, y esto hace que aumenta la velocidad.